Perfecto. Iniciamos entonces, damas y caballeros. Bienvenidos al inicio de la asignatura Sistema Financiero. Esta asignatura está contenida dentro del enfoque de trabajo virtual que está desarrollando la Universidad Gerardo Barrios para aquellos estudiantes que presentan la particularidad de que ya sea por situaciones de trabajo, elementos relativos a distancia y otros elementos que impiden los encuentros presenciales de manera regular, poder tener estos acercamientos a estos contenidos y al esquema de formación. Tenemos el detalle de que la asignatura parte de la que es el sitio, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño recorrido en el sitio que tiene que ver con la parte del sistema financiero como tal, en términos de la bienvenida, ¿verdad? Donde indica que el estudio de los instrumentos financieros que potencian la actividad económica, así como de los mercados donde se comercializan, es muy importante, específicamente para las diferentes selecciones de las fuentes de financiamiento que se requieren. El especialista en administración es de superlativa importancia ya que consolida su personalidad profesional emergente, conjugando con su toma de decisiones una adecuada dosificación de propensión al riesgo financiero. En esencia, damas y caballeros, el último párrafo indica que ustedes, como futuros profesionales en formación, con esta asignatura van a definir un perfil. ¿Qué tipo de perfil de inversionista tienen ustedes? Y sobre esa base, cómo poder gestionar recursos, ya sea en sus propias empresas o si colaboran como agentes de gestión de otras entidades. Estamos en el ámbito de la formación, estamos en el camino de que vayámonos preparando como futuros profesionales de ciencias económicas y esta asignatura es pieza clave en ese ámbito para definir nuestro propio perfil, ¿ya? Porque una cosa tiene que ver con el conocimiento y otra cosa tiene que ver con el hecho de estar trabajando directamente ya en el campo profesional. Se presenta un video que está acá, que lo pueden reproducir para que ustedes lo vean. Y aquí tenemos estos tres elementos que tenemos que mencionar. El primero, el detalle de la mensajería interna, que es lo que ustedes ya conocen, ¿verdad? Que es la interacción en términos de los mensajes directos dirigidos del estudiante hacia este servidor para efectos de que puedan mencionar algún tipo de inconveniente o problema, alguna duda, inquietud, etcétera. ¿Por qué se menciona esto? Porque como para estos grupos no se crean grupos de WhatsApp, sino que es de uso exclusivo el detalle de la interacción en la plataforma, se requiere que cualquier interacción sea por esa vía o por los otros medios que son los que vamos a explicar. Segundo, tenemos el detalle de las clases en vivo. Aquí tenemos el apartado de la calendarización que se ha definido. Por el momento solo tenemos la clase programada para este día, de 2:30 a 4:10. Y aquí tenemos el enlace. Una vez finalizada la clase, se descarga el video y se sube. Y junto con este detalle del enlace, en esta misma casilla, voy a compartir el enlace de la grabación para que la puedan revisar posteriormente. Ya cuando regresemos de vacaciones, ya vamos a tener toda la programación lista para que ustedes se programen en cuanto a las fechas en las que nos vamos a reunir. Acá únicamente aparece reflejado el detalle de los encuentros virtuales. El apartado del parcial se definirá en su momento en base a la programación que se nos comparta como docentes y se les va a informar a ustedes oportunamente a través del sitio. ¿Cómo se va a hacer la notificación? Lo vamos a hacer a través del apartado de anuncios, donde está el detalle de los elementos que se ven como de índole general para todo el curso y también lo vamos a hacer por la vía de los foros. Aquí tenemos otro foro habilitado que es el que está en la parte introductoria, que es un foro de consultas, donde ustedes pueden hacer cualquier tipo de duda, inquietud, planteamiento, etcétera, que vaya orientado a algo que tenga que ver con la asignatura, ¿verdad? En términos de la forma en la que estamos trabajando, alguna duda sobre algún tema, alguna sugerencia de cómo poder mejorar algunos elementos de los encuentros que tengamos, etcétera, ¿verdad? Una vez hecho esto, cerramos en lo que es el apartado, ¿verdad? De la cara, como dicen, ¿verdad? Lo que es la asignatura. Y ahora vamos a lo que es la parte de la introducción. La parte introductoria parte de lo que es lo que les mencionaba. Este es el video que se reproduce cuando ustedes acá hacen la interacción con este botón, ¿verdad? Que es la reproducción de lo que es el video. Vamos a ver, vamos a permitirle admitir a Vanessa. Ok, entonces, eso que les mencionaba de hacer la interacción acá, les va a desplegar directamente a lo que es este video. Les recomiendo que lo vean, que lo escuchen,
para que se hagan una idea de cómo es el enfoque del trabajo que vamos a tener en esta asignatura. Es importante que se haga énfasis, ¿verdad?, en el hecho de que aquí estamos hablando desde el concepto de perspectivas. Es decir, la bondad de esta asignatura es que nos va a abrir la mente, ¿verdad? Nos va a permitir conocer más allá de los campos de trabajo típicos a los que probablemente hayamos estado en cercanía por las materias anteriores que se han llevado, y nos va a generar ya un elemento mayor para poder tener un insumo más para generar mejores decisiones en las tomas, en las tomas de decisiones que se hacen en el ámbito empresarial. Aquí tenemos el detalle del autor de contenidos, el maestro Néstor Perellanes. Él es el creador de toda la información que ustedes van a ver a lo largo de todos los módulos de las distintas unidades, ¿verdad? De las 4 unidades. Él es el responsable de haber generado todita la información que está acá, y pues sobre la base del contenido creado por él, es que este servidor actúa como un tutor. Es decir, yo tengo nada más la autorización para replicar el conocimiento con ustedes y en función de eso generar ese esquema de aprendizaje que se requiere. No hay autorización para modificar temas, ni tampoco para hacer cambios al respecto, porque esto está protegido por derechos de autor, ¿verdad? Entonces, un excelente trabajo que hizo el maestro Yanes en el aspecto de poder sistematizar todo ese elemento de lo que es la asignatura para poder ser convertido a estos entornos de índole virtual. Aquí queda una pequeña bienvenida, ¿verdad? Que es la que el maestro Yanes comparte con ustedes, que obviamente pues tiene que ver con el hecho de qué vamos a esperar de lo que es la asignatura, ¿verdad? Entonces, en la plataforma, todos los recursos que están disponibles buscan un objetivo común, que es adquirir y generar nuevos conocimientos que tengan significado en la toma de decisiones referidas al costo-beneficio y costo de oportunidad. Entiendo que la mayoría de personas acá están en el ámbito de formación de la licenciatura en Administración de Empresas. Esa disciplina, al final, lo que provee, después de todo el esquema de formación, es un profesional que se especializa en tomar decisiones. El pan diario de un administrador de empresa es tomar decisiones. Y sobre esa base, pues discutimos temas, vemos herramientas y generamos esas discusiones críticas que nos permiten tener esa habilidad, ¿verdad?, de poder hacer eso correctamente. La unidad de competencia que buscamos es que ustedes sepan analizar el sistema financiero nacional e internacional para orientar la toma de decisiones. Ahí están los elementos de la competencia, ¿verdad?, que tiene que ver con identificar los elementos que intervienen en el sistema financiero, aplicar técnicas para seleccionar instrumentos financieros y evaluar políticas monetarias de países. Es decir, vamos a generar en 3 grandes ejes de trabajo. Primero, conocer qué es el sistema financiero. Elementos, componentes, actores, leyes, interacciones, etc. Eso es lo primero. Segundo, que es la parte como un poquito más práctica, ¿verdad? No tanto de ámbito de discusión, sino que más de aplicación, que es el conocer y dominar técnicas para seleccionar instrumentos financieros. Esta parte es como la más entretenida, la más dinámica de la asignatura, porque se auxilia mucho de cálculo, de ejercicio y de resoluciones, estudio de casos, etc. Y la tercera, el tercer eje con el que vamos a buscar trabajar la competencia es evaluar políticas monetarias de países. ¿Por qué? Porque como estamos buscando identificar cómo es que trabaja el sistema financiero nacional e internacional, tenemos que conocer de qué forma operan las políticas monetarias de diversos países. En función de eso, vamos a tener la perspectiva de saber cómo tomar decisiones en ese ámbito. Las relaciones internacionales, los negocios entre países, el comercio internacional, etcétera. Todo eso está regulado a cómo las políticas monetarias de los países son aplicadas. Por lo tanto, tenemos que conocerlas. Acá tenemos un esquema, brevemente, el programa de la asignatura. Pueden ver ustedes 4 grandes unidades, ¿verdad? Acá por efectos de tamaño, pues no se puede distinguir muy bien, pero ya cuando veamos las unidades por separado, las veremos ya más a detalle. Únicamente mencionar, la unidad 1, que es la que oficialmente arrancamos ahora, es el estudio del sistema financiero y el dinero. La unidad 2, relación entre la cantidad de dinero en la economía y su valor, y el papel que juegan las instituciones financieras en él. Tercero, mercados financieros. Cuarto, riesgo, administración del riesgo y tasas de interés. Donde empieza el apartado más práctico de todo lo que estamos verificando es acá, en parte de la unidad 2, la unidad 3 completa prácticamente y la parte 4, ¿verdad? La primera parte es la introductoria, la de ir
generando la línea base de conocimiento sobre la cual trabajamos las siguientes unidades. El programa de actividades por unidad lo pueden ver ustedes. Tenemos un detalle de todas las actividades a desarrollar, ¿verdad? En un principio puede verse un poquito abrumador, pero recordarán ustedes de que los trabajos van en función de las unidades. Por ejemplo, en la unidad 1 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 actividades. La quinta actividad, el primer parcial. Por lo tanto, antes del parcial hay que haber hecho 4 actividades, ¿verdad? La primera es un ensayo blog que vale el 30% del cómputo. Es una tarea de forma individual. La segunda actividad es una evaluación en línea, un quiz, como ustedes ya están acostumbrados a trabajar en la plataforma Canvas, ¿verdad? Que tiene que ver con la selección correcta de respuestas a una serie de ítems. Eso vale el 15%, es un tipo cuestionario individual. Después tenemos el modelaje financiero, 15%, un foro de manera individual. La actividad formativa, que esto es un elemento de conocimiento que no tiene ponderación, pero es requisito realizar para ver qué tanto ha habido de cambio entre usted como estudiante antes de ver la unidad y de usted como estudiante después de que ha finalizado. Porque la clave es que se hace un traslape, ¿vea? Se hace un match entre lo que usted tenía como conocimiento previo y lo que ahora dominaría al finalizar la unidad. Eso en el caso de la unidad 1. En la unidad 2 tenemos lo que es el BCR y stock monetario, un foro que vale el 15%, una evaluación en línea, 7.5%, un storyboard, que es un guión gráfico, probablemente ya tengan alguna noción ustedes de lo que es, pero por cualquier cosa pues daremos completa explicación y detalle al respecto cuando toque realizarlo, un foro de manera individual, la actividad formativa que no tiene ponderación, que no tiene ponderación y de ahí vendríamos con el parcial. Después que tenemos en la unidad 3, un trabajo respecto a lo que es el Museo de la Moneda, una tarea de índole individual con el 15%, una evaluación en línea, una conferencia Forex a través de un foro, que esto va a ser colaborativo. Aquí ya la dinámica cambia, ¿verdad? Aquí no va a ser de índole individual, sino que va a ser de corte colaborativo o grupal. En el caso de la conferencia Forex, unidad 3. Ahí tenemos la actividad formativa, ¿verdad? Y después de la unidad 3 tenemos el segundo examen parcial, que vale el 40% de todo lo que se ha visto. Es decir, el cómputo 2 es donde lleva el mayor número de actividades, porque comprende actividades de la unidad 2 y actividades de la unidad 3, para que con ello se construya el 60% que se requiere, para que con el segundo parcial se complete el 40% y se llegue al 100% de ese cómputo. Y vamos con lo que es la cuarta unidad, que tiene que ver con el portafolio académico digital, vale el 30%, una tarea de índole individual, una evaluación en línea, un foro de las condiciones, de las causas de la riqueza, la actividad formativa y el parcial con el que se cierra la asignatura, ¿verdad? Como se mencionó en su momento, dentro de los lineamientos que se explicaron al principio, los parciales son de índole eminentemente presencial y de manera individual serán desarrollados. La metodología se desarrollará en forma teórico-práctica, ¿verdad? Garantizando que el 50% de elementos vistos en la asignatura sean de índole teórica y el resto en el ámbito práctico. ¿Por qué? Porque Albert Einstein decía que no hay nada más práctico que una buena teoría. Por lo tanto, se recalca la invitación de que se aproveche al máximo el espacio de los encuentros virtuales que tengamos, para que así ustedes cuenten con todo el insumo requerido de gestión, conocimiento y perspectiva para resolver adecuadamente la parte práctica que se les solicita. La duración del curso, las 80 horas que tenemos ya definidas según los elementos y criterios del MINED, ¿verdad? Ahí están los requisitos personales y técnicos para efectos de que ustedes tengan claro el elemento que se requiere. Y tenemos las actividades de inicio, ¿verdad? Se les invita a realizar las actividades iniciales, lo cuales no tienen ponderación, pero se deben realizar. ¿Cuáles son estas actividades? El primero, un foro de bienvenida, donde aquí lo que vamos a realizar es una pequeña presentación, todo, ¿verdad? Vamos a realizarla, va a iniciar este servidor una vez finalicemos la actividad. Voy a hacer una pequeña presentación donde se va a colocar el nombre, la formación que tenemos hasta este momento, ¿verdad? Por ejemplo, en su caso puede ser estudiante a nivel de tercero o cuarto año de la carrera de licenciatura en administración de empresas. Si tuviera algún tipo de experiencia que nos pudiera compartir, como por ejemplo experiencia en algún trabajo, experiencia en algún emprendimiento, en una empresa familiar, etcétera, también se puede compartir. ¿Y qué expectativas tiene usted de la asignatura? ¿Ya? En ese aspecto solo 3 puntos clave. Su nombre,
la formación que tenga o experiencia laboral, si hubiera, y lo que espera de la asignatura. 3 puntos nada más. Se espera, por favor, que todos colaboren en ese aspecto. Una vez cerremos la clase, este servidor será el primero en colocarlo y después generaríamos la interacción con ustedes. Y después de lo que es el foro, tenemos una evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica se hace con el propósito de explorar saberes previos, es decir, ¿qué tanto sabe usted hoy, ahorita, en este momento, de lo que es el sistema financiero? Se le pide que resuelva la siguiente evaluación, la cual no es ponderada, sin embargo es requisito resolverla. ¿Qué característica o qué condición se solicita para hacerla? De que no realice ninguna consulta previa, ni tampoco consulte fuentes bibliográficas o lecturas anteriores que tengan que ver con el tema, con la asignatura. La idea es saber cómo se parte, ¿verdad? Del conocimiento que en este momento tienen ustedes como estudiantes. El tiempo estipulado para resolver la evaluación es de 30 minutos y se debe resolver en un solo intento. Como repito, no es evaluado, ¿verdad? Pero sí es requisito realizarlo. Ahí están los elementos de todo lo que es el tipo de examen. Y aquí ustedes darían en el apartado, como acá es la interacción de la plataforma para el docente, aquí dice vista previa. En el caso de ustedes, se manejaría con el apartado de realizar, ¿verdad? Para que ustedes efectúen la prueba diagnóstica. Después de las actividades de inicio, tenemos en la bienvenida el detalle del calendario, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacer clic aquí y descargarlo. Se nos ha informado que por el momento hay inconvenientes para descargar el calendario de actividades de lo que es el ciclo para estas asignaturas virtuales. Así que cuando esté ya habilitado para poderlo descargar, se les va a informar oportunamente. Y las referencias bibliográficas, ¿verdad? Tenemos como primer punto a Blanchard con el texto de macroeconomía. Tenemos a Mishkin con el término de lo que es moneda, banca y mercados financieros. A Pampillón y otros con el sistema financiero en perspectiva. Y Parkin con la macroeconomía versión para Latinoamérica. Es decir, entiendo que el requisito que ustedes llevaron previo a esta asignatura es macroeconomía. Entonces, vamos a vincular todo lo que es el uso de modelos para el análisis de los agregados macroeconómicos que se vieron en la asignatura macroeconomía para que nos sirva de insumo para el trabajo del sistema financiero. Y ahí tenemos las referencias digitales, ¿verdad? En las que ustedes pueden tener acá el sitio, únicamente le dan clic para efectos de que ustedes puedan verificar el detalle de todo lo que se está manejando como documento o texto guía, ¿verdad? Junto con estos pueden haber otros, obviamente, ¿verdad? Que se les comparten al final de cada clase para que ustedes puedan tener acceso a información adicional a lo que aquí se está discutiendo. En el camino del saber, damas y caballeros, el destino es infinito. Entonces, en la medida que ustedes tengan tiempo y acceso a información más allá de lo que estamos viendo, pues mucho que mejor, ¿verdad? Para que ustedes tengan más acervo de conocimiento y tener más criterio para la hora de estar trabajando en el ámbito de las resoluciones prácticas que vamos a ver. Entonces, una vez hecho eso, ya tenemos el apartado de lo que es la unidad 1, ya donde vamos a entrar de lleno a lo que es la información, que es este apartado que está aquí. Al darle clic acá, tendríamos lo que se les está mostrando, ¿verdad? La unidad 1, que es la misma que les había indicado, que tenemos aquí. Entonces, dando ya formalmente principio a lo que es el tema de la jornada de ahora, el objetivo de la presente reunión, damas y caballeros, es iniciar el camino del conocimiento hacia lo que es el sistema financiero. ¿Nuestro objetivo cuál es? Que vayamos empezando a conocer los distintos elementos que tienen que ver con el sistema, sus conceptos, actores, interacciones, etc. Entonces, partiendo de ahí, damos como premisa que en esta unidad se profundiza el estudio del sistema financiero y sus componentes. Hablamos entonces de agentes económicos, los activos financieros, especialmente el dinero, ¿verdad? Que por hoy es catalizador de todas las actividades económicas. También vamos a tocar el tema de lo que son los mercados, entes reguladores e intermediarios, que canalizan flujos de fondos entre oferentes o superavitarios y demandantes o deficitarios. Para dar respuesta a los recientes cambios en el entorno financiero, que de hecho nos estamos dirigiendo hacia una inminente crisis después de todo lo que ha venido sucediendo,
Es determinante desarrollar una importante reflexión sobre el ahorro y crédito mediante la realización del test de finanzas personales. Una de las bondades de esta asignatura, damas y caballeros, es que promueve mucho el involucramiento del estudiante en su formación. De hecho, una característica de los entornos virtuales, como les dije, es que el 80% del éxito del aprendizaje de un estudiante depende de su deseo de aprender. Entonces, aquí como asignatura se les comparten herramientas como esta, que es un test o un tipo examen, ¿verdad? Una tipo prueba psicométrica, donde ustedes pueden verificar elementos, ya sea cómo se manejan sus finanzas personales, elementos también que tienen que ver con cómo calcular sus propios presupuestos en el ejercicio que tiene que ver con dónde está mi dinero, por ejemplo. Y así ustedes puedan tener una pequeña herramienta como un elemento incipiente para ir generando esa disciplina de saber cómo establecer prioridades con el uso del dinero. Asimismo, vamos a generar una aproximación hacia el debate de la eficiencia del sistema financiero mediante la desmaterialización monetaria e innovaciones tecnológicas. De nadie es desconocido, ¿verdad?, que el Bitcoin ha sido un tema que se ha vuelto bastante sonado, ¿verdad?, bastante escuchado en todo el entorno económico del país y de buenas partes del mundo, ¿verdad?, con las famosas criptomonedas. Entonces, esos elementos con qué tienen que ver con el hecho de que estemos trabajando en una economía que se está dinamizando, una economía que está volviéndose sumamente digital, sumamente inmaterial, ¿verdad?, que ya no es tanto el dinero físico el que vale o el que se mueve, sino otras formas de hacerlo. También tenemos que ver el hecho del énfasis de fortalecer la habilidad del análisis financiero del contexto para obtener un mayor grado de certeza en la toma de decisiones. Aquí entra en juego mucho de lo que les mencionaba que se ha visto en macroeconomía. En macroeconomía se aprende a ver el comportamiento e incidencia de los distintos agregados macroeconómicos y eso nos sirve de insumo para que nosotros tengamos certeza de las decisiones que se deben manejar en el ámbito empresarial. Es decir, el conocimiento iba a estar vinculado, ¿verdad?, en un esquema de doble vía. Ahí están las habilidades a desarrollar, ¿verdad?, que tiene que ver con identificar los elementos que intervienen en el sistema financiero, determinar la función de los agentes económicos en el mercado, analizar los antecedentes del dinero en la dinamización de la economía y su vigencia como activo, y aplicar el análisis financiero en decisiones de ahorro y crédito. Aquí tenemos en detalle los contenidos de la unidad. Todos los elementos que están ahí, damas y caballeros, los vamos a revisar en 4 semanas. En 4 semanas de discusión, en 4 encuentros virtuales que tengamos, vamos a discutir todos los temas que están ahí. Lo que vamos a ver ahora son el sistema financiero y las relaciones con el sistema financiero. Después, en los siguientes encuentros, vamos a ver los activos financieros considerando el dinero como un activo, ¿verdad? Cambiando un poco el enfoque que hasta este momento tenemos claro en base a la macroeconomía, que el dinero es un medio de cambio, ¿verdad? Unidad de cuenta y medio de valor. Entonces, ahora vamos a cambiar un poquito el enfoque y vamos a ver el dinero como un activo, ¿verdad? Como un bien que puede ser comprado y vendido. Vamos a ver también lo que es la demanda de dinero, el dinero, propiedades y funciones del mismo, la importancia del dinero en la economía, la cambiante definición de la oferta monetaria, el ahorro transferible, su significado y el uso del crédito, y cómo puede el sistema financiero crear y destruir dinero. Este último apartado como tal es muy importante porque así se puede saber cómo en algunas economías se dan los casos en las que habiendo tanto dinero circulando, se puede comprar tan poco con ese dinero que anda circulando. Y viceversa, ¿verdad? Cuando las cantidades de la masa monetaria son restringidas, son reducidas, el poco dinero que tiene permite hacer compras de cosas a un valor muy distinto que cuando hay exceso de dinero. Y así, otros elementos que vamos a ir discutiendo a lo largo de la jornada. Aquí se presentan los contenidos por semana, ¿verdad? Es decir, cómo se van a distribuir los elementos de la unidad 1 a lo largo de 4 semanas. Semana 1, tenemos lo que es el sistema financiero. Aquí pueden ver ustedes que hay 2 formas de hacer la discusión. Tenemos un contenido descargable que ustedes pueden darle acá, descargarlo a su terminal móvil o a su ordenador y tenerlo para efectos de consulta en el caso de que hubiera algún problema de que donde estén no hay conexión o algún problema en cuanto a que hay dificultades para poderse conectar a un sitio o no tienen acceso a un router o hotspot en su momento y quieran revisar la información. Y el otro, que es con el que vamos a trabajar,
que es la interacción a través del contenido navegable, ¿verdad? Una de las bondades de esta herramienta utilizada, que es Canvas, es de que la interacción es intuitiva, ¿verdad? Esta plataforma es sumamente versátil y genera un tipo de interacción muy ameno, muy dinámico, ¿verdad? En términos de lo que es conocimiento y los contenidos. En la semana 2 vamos a ver lo que son los activos financieros, ¿verdad? El dinero como un activo. Tenemos igual contenido navegable, contenido descargable y una actividad o evaluación que en su momento se va a explicar, ¿verdad? Que es la primera que aparece en el calendario de actividades evaluadas que habíamos mencionado anteriormente, al principio del recorrido del sitio. Semana 3, la demanda de dinero. Igual, tenemos contenido en ambas versiones y la evaluación que se va a realizar en su momento. Semana 4, que es lo con la que estaríamos cerrando, ¿verdad? El detalle de contenido de esta unidad previos al examen parcial sería ahorro transferible, significado y uso del dinero y uso del crédito. En ese aspecto tenemos también los dos elementos de contenido y la actividad que se va a realizar. Tenemos también la evaluación formativa, la que se mencionaba, ¿verdad? Que no tiene ponderación, pero es requisito hacerla, porque aquí se menciona, ¿verdad? Esta no tiene ponderación alguna sobre las demás actividades, pero le va a permitir evaluar de manera general los conocimientos adquiridos durante las 4 semanas. Es decir, este es un diagnóstico que usted mismo se va a hacer para ver qué tanto logró percibir, logró aprender de los contenidos que se discutieron en las 4 semanas anteriores. Igual, las referencias bibliográficas que parten de las premisas de las mismas que hemos visto, más otras que son específicas de la unidad, ¿verdad? Que pueden ver ustedes aquí, que hay mucha más referencia bibliográfica que al principio de la asignatura. ¿Por qué? Porque en el caso de esta unidad se requiere, además de la bibliografía básica, ¿verdad? Que es con la que se parte, de una más específica que tiene que ver con los temas que se están discutiendo. Entonces, definiendo eso, damas y caballeros, iniciamos la discusión del contenido de la semana 1, el sistema financiero. Tenemos acá, en esta unidad, que es la unidad 1, ¿verdad? Se profundiza el estudio del sistema financiero y sus componentes. Es decir, tenemos que definir, por un lado, lo que es sistema financiero desde el ámbito conceptual, ¿verdad? O sea, el concepto o definición de lo que es sistema financiero. Y por otro, vamos a ver qué lo conforma, ¿verdad? O sea, de qué está formado o qué elementos entran en juego al hablar de sistema financiero. Recalco, en este tipo de nivel de formación en el que ustedes están, lo importante no es memorizarse las cosas, sino interpretarlas. Si bien es cierto, el concepto y teoría es útil, es medular para poder comprender lo que se está discutiendo, es necesario tener claro que no es lo mismo aprenderse un concepto con puntos y comas que interpretar lo que el concepto dice. Muchas veces trasladar un elemento técnico a nuestro propio lenguaje facilita que tengamos más presente la teoría, la información y nos ayude a aplicarla más correctamente en su momento. Entonces la invitación es, damas y caballeros, a que los contenidos acá no sean tanto memorizados, sino discutidos, ¿verdad? Razonados e interpretados. Mencionábamos, ¿verdad? Como al principio, de que tenemos que ver el hecho de que estamos hablando de qué compone un mercado financiero, los agentes económicos, vamos a definir cada uno de ellos, ¿verdad? Los activos financieros, el apartado de los mercados, entes reguladores, intermediarios, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso básicamente tiene que ver con lo que ya habíamos hablado, ¿verdad? Se remarcaba el detalle de los ejercicios de presupuestación, dónde está mi dinero, y el test de finanzas que van a realizar para que definan ustedes su personalidad como inversor. Eso es, brevemente, lo que es como la parte de noción del contenido navegable de la unidad 1. Entonces, ahora vemos ya los contenidos por separado de manera específica. Básicamente son 2 lecciones, damas y caballeros, en las que vamos a estar platicando, ¿verdad? Hasta la hora que finalicemos el bloque de clases que se ha programado, para que tengamos ya un primer acercamiento a la asignatura antes de entrar al periodo de vacación y después regresar ya con todos los poderes, como dicen, para que tengamos ya presente la información con la que vamos a estar trabajando a partir de la siguiente semana. Partimos de la definición. Según López, expresa que el sistema financiero
es el conjunto de instrumentos, mercados e instituciones cuya función es regular el flujo de fondos desde los oferentes hasta los demandantes. ¿Qué podemos interpretar de este concepto? De hecho, el concepto es sumamente práctico, son apenas, ¿qué? 2 renglones y medio de concepto, pero es necesario que lo sepamos interpretar. Cuando hablamos de sistema financiero, hablamos de un conjunto, es decir, varias cosas que interactúan, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener claro en cuanto al conjunto. ¿Qué es lo que interactúa? Instrumentos que pueden ser físicos o no, ¿verdad? Cuando hablamos de instrumentos son aquellos elementos que se generan en el intercambio de la dinámica de trabajo del sistema financiero. Esos son los instrumentos. Mercados son como los sitios, entre comillas, o los grupos de personas o instituciones que tienen elementos en común que se dedican a la transacción o intercambio de instrumentos, ¿verdad? Por un lado tenemos qué se comercializa y por un segundo lado los que comercializan, ¿verdad? En uno son los que y en el otro son los quienes lo hacen. Y tercero, instituciones cuya función es regular, es decir, que asimismo como se define qué se está comercializando. Segundo, quiénes lo están comercializando, también se define quién supervisa lo que se está comercializando y quiénes lo hacen. ¿Ya? En esencia, entonces, un sistema financiero, ¿qué es? La integración de 3 apartados. Entidades o personas que intercambian instrumentos financieros y que lo hacen bajo una regulación. Así de sencillo. Pueden ver ustedes que el otro elemento, el concepto que acabo de definir, tiene los mismos elementos, pero es más entendible que lo que estamos leyendo, ¿verdad? Entonces, les invito a que ustedes generen sus propios conceptos una vez. Generen esa discusión entre ustedes mismos, ¿verdad? Ustedes interioricen la teoría y definan de qué manera pueden hacer. Elementos clave, instrumentos, mercados e instituciones regulatorias. Punto. Entonces, la pregunta es, ¿toda esa interacción para qué sirve? Ah, bueno, para que se pueda tener un marco de trabajo ordenado donde las personas o entidades que ofrecen dinero lo pueden hacer de manera correcta a los que necesitan dinero, oferentes o demandantes. Recordarán ustedes que en la macroeconomía se vieron muchos elementos que tienen que ver con la demanda y oferta agregada, ¿verdad? Y también tenemos, por ejemplo, el modelo ISLM, donde vincula el mercado de bienes y el mercado de dinero. Entonces, parte de lo que tiene que ver con lo que se vio en macroeconomía se vincula a lo que estamos viendo en este momento, ¿ya? Oferentes y demandantes, pero en este caso, de dinero o de activos financieros respaldados en dinero. Eso es lo que hay que recalcar. Entonces, un par de valoraciones. El sistema financiero tiene una gran preponderancia, puesto que establece en sí la estructura y funcionamiento de una economía, ya no más autotárquica o autosuficiente, sino abierta, anclada a la globalización, porque tanto en El Salvador como en el resto del mundo, los participantes con excedentes, escasez de recursos económicos, también quienes median las necesidades de consumo, ahorro e inversión, son similares. Lo que tiende a variar, ¿qué son? Las formas y estrategias para satisfacerlas, que deberían ser justas bajo una relación redituable de mutuo beneficio ganar-ganar. Entonces, ¿por qué es importante, damas y caballeros? Y por eso les decía al principio, ¿verdad? De lo que era ya la discusión del tema de la unidad que nos toca ver esta semana. ¿Por qué es importante que tengamos este primer acercamiento a lo que es un sistema financiero y los distintos elementos que lo conforman? Bueno, la importancia del sistema financiero, ¿en qué radica? El sistema es el que en sí establece la estructura y funcionamiento de una economía. Traigo como ejemplo, la economía salvadoreña antes de 1989, que fue cuando se privatizó toda la banca, ¿verdad? Que dejó de estar en manos del Estado y se pasó a las entes privadas cuando llegó a la presidencia el licenciado Alfredo Cristiane en el 89. La forma en la que era visto El Salvador como país cambió mucho en términos de qué tan competitivo era, porque los elementos de trabajo de los bancos cuando eran manejados por el Estado eran muy distintos a cómo se empezaron a manejar los cambios cuando se pasaron a manos privadas. ¿Ya? Bancos como el Banco Agrícola, por ejemplo, que era un banco relativamente fuerte en aquel entonces, pasó a ser uno de los bancos, pasó a ser prácticamente el banco más grande de El Salvador. ¿En función de qué?
del trabajo, del tipo de profesional que lo dirigía, del talento humano que trabajaba ahí, de las condiciones de mercado que se generaron, etcétera. Entonces, de hecho, hoy por hoy, de los 13 bancos que operan en el país, el Banco Agrícola sigue siendo el más fuerte. Obviamente, en más de 30 años de historia, desde ese entonces a la fecha, pues han habido muchos cambios, ¿verdad? Ya muchos de ellos, pues prácticamente ninguno es nacional, salvo el Banco Azul, ¿verdad? Y lo que es Bandesal, que es como la banca de desarrollo, y todos los demás que son sedes de bancos extranjeros que están operando en el país. Y eso genera una atmósfera de trabajo bien particular, porque, por ejemplo, el banco más grande que tenemos acá en el país hoy por hoy es el Banco Agrícola, en términos de activos, depósitos, etcétera. Si comparamos, por ejemplo, con Costa Rica, el banco más grande de Costa Rica es un banco nacional y es un monstruo financieramente hablando. Es de hecho unas 10 o 15 veces un banco agrícola, ¿verdad? Entonces, no es tan cierto de que la gestión pública genera elefantes blancos, es decir, entidades que son sumamente grandes, inmensas y que generan pocas o nulas ganancias, ¿verdad? Réditos sumamente ínfimos, no es del todo cierto, porque ahí tenemos el caso que le menciono, ¿verdad? El Banco Nacional, que es el banco más grande de Costa Rica, es un banco estatal, un banco público, ¿verdad? Mientras que aquí el banco más grande, ¿cuál es? Banco agrícola, banco privado. Entonces, son realidades diferentes, ¿verdad? Obviamente, pero eso es lo que nos vuelve atractiva la necesidad de tener que conocer cómo opera un sistema financiero, porque el enfoque de negocios que tenemos en nuestro país no es el mismo que tiene Costa Rica, por ejemplo. Pero eso solamente como un pequeño ejemplo. También, ¿por qué es importante conocer el sistema financiero en el sentido de que establece la estructura y funcionamiento de una economía? Pregunta, ¿qué sucedió en septiembre de 2008 con el sistema financiero de Estados Unidos? Cuando surgió el apartado de la quiebra en cadena de bancos emblemas como Lehman Brothers, JP Morgan y las dos grandes empresas que se dedicaban al ámbito de las hipotecas, ¿verdad? Que eran Fannie Mae y Freddie Mac, se hizo evidente de que el sistema financiero norteamericano prácticamente colapsó. El punto, ¿cuál fue? Que ese cáncer que se generó ahí tuvo metástasis en hasta el último punto del mundo donde esas entidades tenían empresas. Cuando el sistema financiero norteamericano colapsó, se metieron en grandes problemas sistemas financieros de otros países que tenían amplia dependencia de las entidades norteamericanas por sus líneas de negocios. Por ejemplo, ¿qué pasó con Grecia? Grecia como país se declaró en bancarrota, al punto de que ni siquiera eran capaces de poder cubrir los costos mínimos de funcionamiento de todo el sistema financiero. ¿Qué quiere decir entonces? Cuando literalmente, cuando entró en coma el sistema financiero de Grecia, el país prácticamente cayó. Hubieron revueltas, se desvinculó de una sola vez a todo el parlamento, los políticos más destacados de ese entonces, pues igual fueron despedidos, una revuelta, ¿verdad? Y ni se diga del gran malestar que hubo en la gente, pues, ¿verdad? En toda la población general. Entonces, pueden ver ustedes estos dos pequeños ejemplos que he puesto, ¿verdad? La diferencia entre, por ejemplo, el sistema financiero, cómo opera en El Salvador entre Costa Rica y el efecto que el colapso del sistema financiero norteamericano tuvo durante la crisis. Aún hoy por hoy, cerca de veintitantos años, ¿verdad? De que esa cuestión sucedió, sí, cerca de los 20 años, que tenemos ya un poco cerca de los 14, de que eso pasó, aún hoy hay efectos de esa crisis. A eso sumémosle lo que tenemos ahorita, ¿verdad? En el contexto propio en el que estamos. Los efectos de la pandemia, eh, la generación de otros elementos de pánico en cuanto a la salud por la nueva enfermedad que ha salido, ¿verdad? La viruela del mono, que le llaman, así la OMS así la llama. Y no digamos el conflicto armado que hay entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? O sea, todo eso, damas y caballeros, tiene incidencia en nuestro país. Indistintamente, tiene alguna incidencia. Por eso es que es importante conocer qué es el sistema financiero y cómo opera. También hay que reconocer de que en términos del mundo actual, ya no vivimos en un mundo que no puede estar desconectado. Nosotros como país, a principios de la década de 2000-2001, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, tenemos el detalle de que se aperturaron las fronteras de nuestro país. En ese punto se aperturaron en el comercio, ¿ya? Pero después tenemos que ver allá por 1992, o sea, mucho antes de eso,
se creó la bolsa de valores. Eso generó apertura en el país en función de ¿qué? De los intercambios entre activos financieros. Por lo tanto, nuestro país ha generado competitividad desde mucho antes de estos momentos actuales en los que estamos. Si bien es cierto, no hemos llegado a niveles de otros países como Panamá, ¿verdad? Por ejemplo, aquí a nivel de Centroamérica, Costa Rica, que es referente, ¿verdad? A nivel del bloque, sí podemos decir que somos muy competitivos en algunas cosas, ¿verdad? Estaríamos técnicamente mejor preparados que otros países como Nicaragua, como Honduras, por ejemplo, pero también tenemos que reconocer que nos hace falta mucho, ¿verdad? En ese aspecto. ¿Pero a qué quiero llegar? La globalización, damas y caballeros, es el diario vivir ahora. Con el avance de los medios de comunicación que tenemos, un empresario árabe, por ejemplo, puede estar en Dubái sentado en una piscina, ¿verdad? Sentado alrededor, a la orilla de una piscina tomándose un vaso, una copa de vino y desde su celular moviendo miles de millones de dólares en la bolsa. Un empresario chino, por ejemplo, podría estar de vacaciones en las Bahamas moviendo miles de millones de dólares con empresarios norteamericanos a través del teléfono. ¿Me explico? Entonces, la rapidez de la interconexión que hay ahora, hoy por hoy en el mundo, ha generado una interacción prácticamente en tiempo real, ¿verdad? Indistintamente el lugar del mundo en el que usted esté y la zona horaria donde usted se encuentre, las interacciones suceden y en el momento son vistas o evaluadas por otros inversionistas. Entonces, ¿qué nos exige esta realidad? Ser más competitivos. ¿Cómo podemos ser competitivos? Mediante una adecuada gestión de nuestros sistemas financieros. Por eso recalcamos la importancia. Entonces, se mencionaba, ¿verdad? De que teníamos que tener, en esencia, ¿verdad? Vamos buscando de que las formas y estrategias con las que estamos tratando de satisfacer nuestras necesidades de inversión tienen que ser justas y bajo una relación redituada, de mutuo beneficio, ganar, ganar. Eso es el ideal. Eso es lo que buscamos, eso es lo que pretendemos que se haga. Sabemos muy bien que la realidad es otra, ¿verdad? Porque en el ámbito de los negocios, la competencia es feroz. Y sobre todo en ámbitos de trabajo donde no hay mucha regulación, porque hay mercados, ya más adelante lo vamos a ver, hay mercados financieros que operan dentro del sistema financiero que se caracterizan porque la regulación es prácticamente nula. Y lo que hacen es que eso es regulado directamente por las leyes de mercado, que ustedes saben muy bien que son la oferta y la demanda. Entonces, todos estos panoramas, damas y caballeros, nos están dando la pauta de lo interesante que va a ser la discusión que vamos a tener a lo largo de todas estas semanas. Porque sobre este tema, damas y caballeros, hay infinidad de teorías, infinidad de investigaciones y resultados que podemos compartir. Entonces, hoy por hoy, más que nunca, hay una difusión intensa de noticias económicas en los medios de comunicación, exhibiéndose escenarios alentadores para quienes analizan el sistema en busca de oportunidades y de crisis para los distraídos. En español, un evento, desde la perspectiva económica, ¿verdad? Un evento puede ser al mismo tiempo una gran tragedia o una mina de oro, en términos de oportunidad. Había un economista que mencionaba, cuando se estaba tratando de lleno, ¿verdad?, el problema de la crisis financiera de 2008, decía, bueno, Aristóbulo de Juan, un economista, decía, las crisis económicas son fantásticas, son maravillosas, porque son las únicas que le enseñan a un país a pensar diferente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si no se llega a esos puntos de crisis, no se puede saber de qué es capaz una economía. Y él mencionaba, en una crisis financiera hay mucho sufrimiento, mucha restricción, muchas limitantes. La gente se estresa, la gente se siente mal, se frustra, la gente llora. Hay miles de personas que lloran. Y al mismo tiempo él dice, pero también hay alguien que en ese momento sí le ocurre vender pañuelos. Entonces, ¿la condición cambia? No. ¿Qué es lo que cambia? La perspectiva de qué se hace dentro de la situación que está pasando. Entonces, se dice que los resultados de todas las noticias que se están dando generan panoramas. ¿Y el panorama qué es? Depende de los ojos del que las ve. Porque, por ejemplo, si ustedes le dicen a Robert Kiyosaki o a grandes gurús de las inversiones como los principales inversionistas estadounidenses, por ejemplo, ¿verdad? Elon Musk, por ejemplo, el dueño de Tesla,
o personas como Mark Zuckerberg, ¿verdad? El dueño de Facebook, esos tipos en situaciones así no ven problemas, ven oportunidades. ¿Qué dice, por ejemplo, Donald Trump, uno de los más grandes millonarios de Estados Unidos? Él dice que cuando él va en recorrida en carretera, que pocas veces lo hace, dice, porque solo anda en avión, cuando él va en un recorrido en carretera, yo tengo el problema, dice, que donde hay potreros yo me imagino rascacielos. Entonces, ¿qué quiere decir? La perspectiva que él tiene como inversionista, que por cierto es muy agresivo, valga la aclaración, como inversionista es muy agresivo, da la pauta de que él ve cosas donde otros no las ven. Entonces, esas son oportunidades de mejora. Por lo tanto, ustedes, damas y caballeros, en la medida que estén preparados, las noticias a las cuales van a tener ustedes acceso, independiente del medio por el cual lo hagan, siempre y cuando se corrobore que es un medio fiable, ¿verdad? Puede darles a ustedes pauta de qué tipo de decisiones tomar, qué rumbo debe llevar una empresa, si tiene que enfocarse más en el ahorro, enfocarse en la inversión, resistir un poco y enfocarse más en sobrevivir que en expandirse, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? No cambia la situación que se está informando. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cómo usted la aborda? ¿Me explico? Por eso es que me encanta remarcar lo que dice en este párrafo. Los escenarios que se plantean son alentadores para los que analizan el sistema en busca de oportunidades y son crisis o problemas para los que no están preparados para ello. La idea fundamental, damas y caballeros, es preguntarnos dónde queremos estar. ¿En los que ven oportunidades o en las que solamente reciben problemas? ¿Verdad? Les dejo ahí la reflexión. Se presenta también porque es necesario que se tenga claro cómo es la dinámica de trabajo en la economía. Aquí vamos a recordar un poco, ¿verdad? Lo que es macroeconomía, basándonos en las teorías que definió John Maynard Keynes, ¿verdad? Allá por la década del 30, cuando después de que se dio la crisis financiera de la bolsa de valores en Estados Unidos, él planteaba estrategias de cómo recuperar el país y además de eso, después de recuperarlo, cómo se podía tratar de mantener durante el mayor tiempo posible los estados de bonanza. Decía Keynes de que la actividad económica a lo largo del tiempo presenta 4 grandes estadios o ciclos económicos. De hecho, incluso él en sus teorías decía que los ciclos económicos tenían cierta duración, ¿verdad? Que oscilaban entre los 80 y 100 años aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que se decía? De que los ciclos económicos son importantes conocerlos porque en base a la condición imperante en el mercado durante el ciclo, así es el tipo de decisión que se debe tomar. Vamos a explicar un poco cómo opera la dinámica de la interpretación de cada ciclo y después pondremos algunos pequeños ejemplos, ¿verdad? Entonces decíamos que en el tiempo la actividad económica presenta 4 ciclos. El primero, crecimiento. ¿Por qué se caracteriza el crecimiento? Por un aumento en el valor de todos los agregados macroeconómicos. Empleo, ingreso, producción, comercio internacional, exportaciones, etcétera. ¿Ya? Esa es la característica del crecimiento. Cualquiera puede decir, no, hombre, que el panorama se ve favorable, ¿verdad? Mira, yo creo que sería bueno que podamos vender tal y tal cuestión. Ok, pero técnicamente hablando, ¿verdad? Técnicamente hablando, que es el lenguaje que debemos manejar en esta disciplina y en la formación en la que estamos, es que los valores de los agregados macroeconómicos suben, ¿verdad? Esa es la parte de crecimiento. Decía Keynes que va a llegar un momento en el que el crecimiento no va a ser posible seguirlo sosteniendo. ¿Por qué? Porque el exceso de valor en ciertos agregados macroeconómicos son indicativos de que se está llegando al punto de inflexión. ¿Cuál es la inflexión? Cuando cambia el comportamiento del ciclo económico. De hecho, el cambio de un comportamiento en particular implica que se entra en otro ciclo económico. Porque si ustedes pueden ver acá, crecimiento llega hasta este punto, ¿verdad? Que es el más alto. Después empieza un comportamiento opuesto a lo que es el crecimiento y empieza a disminuir. El segundo ciclo económico planteado por Keynes es la recesión. ¿En qué consiste una recesión? No solo en la reducción del valor de algunos agregados macroeconómicos, sino en el aumento de otros que no son tan favorables. Por ejemplo, en el crecimiento es muy deseado que exista un incremento en el porcentaje de personas empleadas, ¿verdad? Que el porcentaje de personas que obtienen un empleo sea mayor para efectos de que se pueda aprovechar el crecimiento en la economía, esa dinamización de la actividad económica. Pero cuando tenemos el apartado de la recesión, aparte de que el índice de empleo disminuye, aumenta
el índice de desempleo, que es otro agregado macroeconómico, ¿verdad? A medida que el empleo va disminuyendo, el desempleo crece. Y por lo tanto, ese agregado macroeconómico, el desempleo, tiene un comportamiento diferente a lo que se podría esperar, ¿verdad? De las demás variables que van cayendo y este empieza a subir. ¿Pero es bueno que suba? Por supuesto que no, porque es prácticamente el resultado de todos los empleos que se están perdiendo. Entonces, el incremento del desempleo, o como macroeconómicamente se conoce, tasa de desempleo, es un indicador clave que indica que la actividad económica está en recesión. Otro indicador clave que suele aumentar cuando hay recesión es la inflación. El incremento general de precios de todos los bienes y servicios de una economía también está vinculado al hecho de que hay recesión económica. ¿A qué nos referimos con eso? La recesión. Mencionaba, por ejemplo, Gregorio, dice en su texto de macroeconomía, de que un problema de recesión, ¿por qué se caracteriza? Porque la economía está recalentada. Ese término puede sonarse un poco disonante, ¿verdad? En términos de lo que estamos viendo, pero tiene un contexto. Les pongo el ejemplo. Cuando una persona va en un vehículo, ese vehículo tiene diversos sistemas, ¿verdad? Dirección, transmisión, suspensión, etcétera. Y hay un sistema en particular que opera de una forma muy específica, que son los frenos. Cuando usted va con el vehículo y presiona el pedal de freno, el vehículo reacciona, ¿verdad? Y en cierto nivel de presión del pedal, el vehículo empieza a detenerse o se detiene completamente. Si usted durante mucho tiempo hace eso, por ejemplo, en cuestas muy pronunciadas, a medida que usted va utilizando estrictamente el freno y no hace uso del motor, por ejemplo, para poder ralentizar, ¿verdad? La bajada del vehículo, va a llegar a un punto en el que usted va a someter a tanto estrés el sistema de frenos que aunque presione el pedal a fondo, el vehículo no se le detiene. ¿El sistema funciona? Sí, pero no funciona correctamente. ¿Por qué? Porque fue excesivamente estresado en términos del uso, o sea, se abusó del uso de ese sistema. Trasladando eso a la economía, ¿qué quiere decir? Que por más empleo que haya, por más producción que se esté generando, la economía no despega por lo siguiente. Por ejemplo, hay mucha gente contratada en las empresas y las empresas producen. Llegan cantidades inmensas de bienes y servicios a la economía. Pero ¿qué pasa si esos bienes y servicios están circulando y la gente no tiene dinero para comprar? Hay oferta, sí, pero la demanda cae porque no se tiene el dinero para comprar. Entonces, ¿qué pasa? Los productos empiezan a perder de valor, los productos empiezan a venderse de una manera diferente y otras cosas que se vuelven que eran básicas y baratas se vuelven más caras. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? La economía no funciona como debería funcionar. En una economía que está en crecimiento, mientras más se produce, más se demanda. Punto. Así opera eso. Pero ¿qué sucede? En las economías que entran en recesión, no. ¿Y qué hacen las empresas cuando ven eso? Que producen, producen, producen y no venden. Bueno, vámonos por la forma más tradicional, más fácil, más práctica de reducir costos. Despidamos gente. La forma más rápida de que una empresa reduzca costos es suprimiendo nómina. Ahora, resulta gracioso porque en economías de primer mundo no es esa la primera forma en la que lo hacen, sino que se van por otra vía. Sin embargo, en nuestros países de México hacia abajo, así es como reducen los costos de funcionamiento en una empresa, mediante supresión de fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las empresas que mucho producen y no venden, despiden gente, ¿qué pasa? Gente que vuelve al mercado laboral desempleada y que tampoco tiene dinero para comprar. Entonces, aunque las empresas produzcan menos, la gente tampoco va a tener dinero para comprar. ¿Me explico? Y el famoso círculo, ¿verdad? Que hace que esto se vuelva como una bolita de nieve, que empieza a caer, a caer, a caer, hasta cuando llega a un punto, ¿verdad? En el cual los valores que estamos considerando como agregados macroeconómicos baja de cero. Es decir, caen en puntos negativos. Y aquí, aunque sea el comportamiento idéntico al de la recesión, el valor de los agregados macroeconómicos, ¿qué hace? Al caer debajo de cero y entrar en valores negativos, hablamos de crisis, ¿verdad? Que es, de hecho, hace alrededor de un mes y medio, muchos analistas estadounidenses que tienen que ver con el ámbito del comportamiento económico, algunos futurólogos también, proyectan que Estados Unidos va a entrar en una severa crisis, no en recesión, porque ya está, sino que en una severa crisis a partir de
finales de 2022, principio de 2023. Y de acuerdo a las condiciones que se espera que estén en ese entonces, Estados Unidos vendría a salir de eso 2 años después de que ha caído en esa crisis. Entonces, el panorama que se espera es un poco oscuro, ¿verdad? Un poco difícil para todos aquellos que están vinculados en el ámbito de trabajo y para los hogares comunes también, ¿verdad? Problemas en empresas, ¿en qué derivan? Problemas en los hogares también. Entonces, hay que irnos preparando, ¿verdad? Para ese entorno, porque el detalle de la crisis es algo inminente. Ahora, cualquiera podría decir, ¿y la crisis es completamente mala? No completamente. Lo que decía, ¿verdad? Cuando a alguien se le ocurre en medio de tanto sufrimiento vender pañuelos, o alguna autoridad gubernamental a través de la institución reguladora del sistema financiero, se le ocurre alguna estrategia que permita dinamizar un poco la economía en base a los cambios que hay en el mercado. ¿Qué sucede? Otro punto de inflexión, donde ya deja de caer y empieza a subir. Ahora, esto que se puede ver acá es un apartado de años. O sea, esto no es una cuestión inmediata, sino que estos son años para que esto suceda. Y durante este tiempo es de que hay que tener un gran cuidado, una gran sabiduría para el manejo de los recursos disponibles. Primero, porque son escasos. Y segundo, porque se caracterizan porque son más caros. Si tienen que acceder a ellos, son más caros. Entonces, una vez se hace este cambio en el comportamiento y empiezan a haber señales de esperanza y de mejora en algunos indicadores, una vez supera la frontera de los valores negativos y parte ya de valores positivos, ya se habla de recuperación. Recordar, recuperación es diferente de crecimiento. Cuando hablamos de crecimiento, cuando los valores que se consideran ideales en una economía empiezan a subir por encima de esos valores. Cuando hablamos de recuperación, cuando salimos de una crisis, ¿verdad? Un ejemplo para que nos pongamos en contexto. El índice de empleo que se puede considerar ideal en un país es de un 90%. Es decir, que de 10 personas que están dispuestas a trabajar, 9 estén trabajando en algún lugar, ¿verdad? Se podría considerar como un ratio idóneo. Si eso tiene que ver con recuperación, significa que el valor al que hemos llegado está por debajo de ese 90%. Porque en la recuperación, ¿qué sucede? Vamos saliendo de valores negativos. Por ejemplo, podríamos decir que el índice de empleo era ¿qué? De un 3-4%, por ejemplo, acá en este punto, ¿verdad? Cuando estamos empezando aquí. De ahí de eso, según el cambio que se haga a nivel de políticas económicas, estrategias gubernamentales y las propias condiciones de mercado, empiezan a subir los valores hasta que recuperamos el valor del 90% que se consideraba el idóneo. Cuando hablamos de crecimiento, que es este apartado de aquí, cuando los valores superan ese 90%. Entonces, hay que tener cuidado. Comportamientos son idénticos. ¿Qué es lo que cambia? La magnitud del valor del agregado macroeconómico que evaluamos. Cuando hablamos de recuperación, cuando volvemos a valores originales, ¿verdad? O a estándares deseados. Cuando hablamos de crecimiento, cuando se superan esos estándares, ¿verdad? Entonces, brevemente, así es como se interpreta, ¿verdad? El comportamiento de los ciclos económicos para que tengamos una noción de qué efecto tiene sobre la actividad y las decisiones que tomamos. Todas las decisiones de carácter financiero suceden en ambientes sinuosos de los ciclos económicos. Y es más, esas fluctuaciones de la economía obedecen a la ausencia de racionalidad en esta toma de decisiones por parte de agentes económicos. Apego a las especulaciones, expectativas y emotividad. Cualquiera podría decir, ¿cómo es posible que las personas preparadas, con conocimiento y experiencia, que son las responsables de dirigir el rumbo económico de un país, tomen decisiones en base a qué? A especulaciones, expectativas y emotividad? Bueno, eso sucede porque los mercados financieros, cuando hablemos de eso, vamos a entrar mucho en detalle. Los mercados financieros, como no están regulados de manera directa, no están regulados de manera intensa, por decirlo así, porque una característica de un mercado financiero precisamente es esa, ¿verdad? La escasa o nula regulación. ¿Qué sucede? El mercado opera en función de ¿qué? De lo que es oferta y demanda. Y sobre esa base, ¿qué sucede? Hay mucha expectativa que se basa en corazonadas, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen, no,
yo siento que el mercado está tendiendo a que el petróleo, por ejemplo, va a subir de precio. Ahorita que está barato, compremos y vamos a vender cuando ya esté más caro. ¿Es una corazonada? Sí. ¿Basada en qué? En especulación. Otro podría decir, no. A mí se me hace que con el conflicto que se está viviendo en Ucrania, el valor de todo lo que tiene que ver con insumos de construcción, por ejemplo, va a subir. ¿Por qué? Porque Ucrania provee mucho del ámbito del petróleo con el que se generan todos los elementos de trabajo en las grandes industrias. ¿Qué se hace en las grandes industrias? Se produce hierro, cobre, etcétera, ¿verdad? Todo lo que se ocupa para construcción. Se pueden fijar ustedes una cadenita, ¿verdad? Eso no está comprobado ahorita, en este momento no está comprobado, pero ¿qué sucede? Es una expectativa. Es lo que se espera, ¿verdad? Que puede pasar. Y de hecho, pues del año 2020 hacia acá, esa expectativa se ha venido cumpliendo. ¿Qué provocó eso en aquel entonces? La pandemia, ¿verdad? El problema de la crisis de los contenedores, que tienen bastantes dificultades para poder llegar de un país a otro a través de las fronteras. ¿Y a eso qué le sumamos? La crisis de la guerra en Ucrania, ¿verdad? Entonces, todo que está provocando que todo se vuelva más caro. ¿Eso qué es? En aquel entonces, una expectativa que hoy estamos viendo que es realidad. Y la emotividad, esto tiene que ver mucho con el apartado de qué perfil de inversionista es usted. Si usted es una persona que es muy racional y se basa estrictamente en números, ese es un perfil de inversionista. Hay otros que no, que actúan en base a corazonada, en base a sensaciones, a sentimientos. Y de hecho no es que le vaya tan mal, o sea, hay inversionistas caracterizados por ser muy objetivos, pero que no dejan de lado el ámbito de lo que es el sentimiento, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Warren Buffett, que es considerado el oráculo de Omaha, ¿verdad? Uno de los más grandes inversionistas del planeta, ese tipo es muy metódico en lo que hace, pero también se basa mucho en corazonada. Y el tipo es un genio en lo que hace. Entonces, distinto de Robert Kiyosaki, ¿verdad? Que Kiyosaki se basa mucho en números, cifras, elementos, etcétera. Pero no deja de tener de lado también algún aspecto emocional. Entonces, como les digo, ahí depende, ¿verdad? Y es común que a veces, perdón, se aplique la dualidad de experimentar éxtasis en adquirir un auto nuevo, posesionar una vivienda o tomar un crucero por el mundo a costa de renunciar a la solvencia de los ingresos actuales e inclusive comprometiendo los ingresos futuros, suponiendo que se está activo laboralmente. Esto es arriesgado, porque al presentarse una variante, perder el empleo, por ejemplo, sucede una crisis. ¿Qué sucede? El ejemplo que me gusta retomar, que es un poco sensible, ¿verdad? El tema es, ¿qué sucede con aquellas personas que son bombardeadas insistentemente por los bancos para que adquieran productos crediticios? Léase tarjetas, ¿verdad? Hay muchas personas que cuando le dicen, miren, tiene preaprobada una tarjeta de $3,000, démela. Es decir, ¿qué pasa? El decir, mire, agarre estos $3,000 y haga uso de ellos como quiera. A cualquiera le resulta atractivo. Pero ¿qué pasa? No mide la consecuencia del uso de ese producto en particular. Porque si hay un recurso que es sumamente delicado de utilizar, son las tarjetas. Personas que las utilizan correctamente, excelente, ¿verdad? Muchos beneficios en cuanto al manejo de efectivo y no tener que andar dinero como tal, promociones, puntos de premiaciones, viajes, etcétera. Pero aquellos que no saben hacer un buen uso de esa herramienta, significa el camino a la desgracia, ¿verdad? Han habido personas que han perdido sus viviendas por problemas de una tarjeta. Entonces, ¿qué sucede? El hecho de decir, no, yo voy a comprometerme con un crédito, por ejemplo, de $10,000 para comprar un auto. Está bien, o sea, la gente honesta en estos tiempos, la única forma de prosperar que tiene es o ahorrando o endeudándose. Punto. Entonces, si usted opta por la figura más rápida, por decir así, que es la más cara, ¿verdad? Que es el endeudarse, es que usted quiere adquirir un vehículo, no es malo. ¿Qué es lo malo? Que usted no prevea a lo largo de todo ese compromiso que va a tener cualquier situación eventual que se le dé. Porque lastimosamente, damas y caballeros, los apartados de los costos y gastos nunca esperan, ¿verdad? El recibo de la luz le va a llegar como relojito, ¿verdad? El recibo del teléfono igual, la cuota del banco, la cuota del carro, la cuota de la casa, todo eso tiene usted que prever antes de tomar una decisión. ¿Qué pasa con muchas personas? De hecho, por experiencia lo he dicho. En muchas consultorías en las que he trabajado, se ha visto el detalle de personas que han tomado por elementos de emotividad una decisión que les ha salido carísima.
Un ejemplo que me gusta retomar es la gente que compra vehículos nuevos. Le dicen, le ofrecemos el vehículo y durante los primeros 6 meses solo paguen los intereses. En vez de pagar una cuota de $600, solo pagar 130, por ejemplo, ¿verdad? Que serían los intereses solo de la cuota. No, hombre, qué bueno, ¿verdad? Démosle. ¿Qué sucede? 6 meses después, cuando le cae la cuota por 600 y algo de dólares, ya siente el golpe. Entonces, ¿qué pasa? Trata de ver cómo la cubre, pero como lastimosamente, pues, ¿verdad? Los términos contractuales determinan que si después de cierto plazo usted no paga, el vehículo debe ser recuperado. Entonces, ¿qué sucede? Mucha gente, ¿qué es lo que hace? Regresa el vehículo. ¿Me explico? Entonces, ¿eso qué sucede? ¿En qué resulta? Perdón. Pérdida de dinero para la persona que compró el vehículo, ¿verdad? El desgaste que tuvo que haber sufrido por las gestiones de cobro y todo lo demás. Y evidentemente, el deterioro en su calificación crediticia. ¿Por qué? Porque eso evidentemente es reportado a DICOM, a Equifax y a TransUnion, que son las 3 empresas que dan referencias crediticias de las personas en este país. Entonces, es lo mismo decir, no, mejor voy a tratar de ver si ocupo un vehículo por alguna emergencia o algo, alquilo uno, ¿verdad? Necesito algo hacer urgente durante una semana para movilizarme, pero después voy a estar más tranquilo y lo puedo hacer en bus. Perfecto, alquile un vehículo, ¿ya? O si usted tiene las condiciones y en vez de endeudarse por $30,000 por un vehículo nuevo, busque un vehículo similar que le resuelva sus necesidades y busque el usado. ¿No me explico? Es decir, alternativas hay, pero muchas veces, como bueno, recordemos, pues que la gente que se dedica al ámbito de la mercadotecnia de eso vive, ¿verdad? De crear necesidades. Hay personas que son muy susceptibles a ese tipo de estímulos y pues evidentemente pues cae, ¿verdad? ¿Por qué? Por esto, la emotividad. Entonces, ahí pueden ver ustedes cómo se conjuga, ¿verdad? El diario que hacer con el ámbito del trabajo a nivel de lo que son las inversiones y decisiones empresariales. Por eso les digo, lo que hemos mencionado como ejemplo, trayéndolo a la dimensión empresarial, pasa que ante la visión de crecimiento, explorando un mercado internacional, se puede aperturar una nueva sucursal, ¿verdad? Estamos viendo el atractivo. Se puede decidir tener un financiamiento externo en una entidad bancaria. Si los resultados del nuevo mercado son positivos, que bien, todo es perfecto, todo nítido. Pero si la demanda no responde como se esperaba y la empresa no posee fortaleza en la finanza, es posible que no pueda hacer frente a las obligaciones contraídas con el endeudamiento y tenga que pensar en reducir operaciones y por ende prescindir de cierto personal. Lo que les digo, la teoría que me indica que la primera forma de reducir costos es cortar nómina, ¿verdad? Por lo tanto, la eficiencia o no del sistema financiero conlleva a alargar los periodos de crecimiento, auge, recesión, crisis o recuperación. Se sabe que los ciclos económicos tienen una duración de 4 a 5 años. Eso en la actualidad, ¿verdad? Lo que Keynes propuso en su momento, pues como eran los elementos incipientes, ¿verdad? Lo que él tuvo acceso, consideraba, ¿verdad? El detalle de la longitud en cuanto a los ciclos económicos extendidos. Pero en este caso, hoy la realidad, la evidencia demuestra que en alrededor de 4 o 5 años. En ese aspecto que quiero llegar. Por ejemplo, cuando ustedes ven circular un vehículo marca Toyota, por ejemplo, todos saben que la Toyota es una empresa japonesa, ¿verdad? Pero en vista de cómo han estado evolucionando los mercados, las economías de escala, los elementos de las divisas, etcétera, Toyota abastece todo lo que es Latinoamérica, pues de hecho buena parte de centro, sur y mercado mexicano, ¿verdad? De acá de lo que es Latinoamérica, lo abastece con plantas de ensamblaje que tiene establecidas en Argentina, ¿sí? Usted ve un Hilux y usted ve que un Hilux es igual a otro Hilux indistintamente por donde lo vea. Si usted pone a la par un Hilux armado en Japón y pone a la par uno armado en Argentina, son idénticos, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que Japón ha aprovechado las diferencias en el valor del pago de mano de obra en Argentina en relación al pago de mano de obra en Japón. Y le resulta, para abastecer este mercado, más barato producir vehículos en Argentina que traerlos directamente desde Japón. ¿Por qué? Porque el mercado así opera. En el ámbito de la cuestión automotriz, así funciona. ¿Qué sucede por otro lado, verdad? Siempre con el ámbito automotriz. ¿Qué sucede con el mercado norteamericano?
El vehículo más vendido durante los últimos 30 años en Estados Unidos es la Ford F-150 Pickup. Así. ¿Por qué? Porque es un vehículo que se produce localmente. Y el gobierno promueve muchos beneficios para aquel que lo compra. Beneficios fiscales, descuentos, promociones, que eso ya depende del concesionario, etc. Y otra cosa, además de la amplia gama de talleres, repuestos y servicios postventa que tiene la Ford, ¿qué sucede? Ofrece paquetes donde le dicen, mire, si usted dentro de 3 años quiere adquirir el modelo de ese año que estamos hablando, entregue como parte del pago el vehículo que usted tenía y se lo paga la diferencia. Eso hace mucho norteamericano. ¿Por qué creen ustedes que circula tanto vehículo americano aquí en el país? Porque cuando hay un choque, un golpe, una puerta, un daño en un guardafango, un problema en el baúl o en la cajuela, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Descarten. Porque como están asegurados, no, hombre, mejor que el seguro lo dé como pérdida total y me dan un vehículo nuevo. Punto. ¿Por qué? Porque ese mercado así funciona, ¿me explico? Entonces, no es tan fácil para la Ford decir, vamos a vender la F-150 en Brasil, por ejemplo, donde el carro que más se vende es el Isuzu D-Max. Si usted compara un vehículo con otro, son idénticos, ¿verdad? 4 ruedas, doble cabina, 4x4. Pero ¿qué pasa? El vehículo Ford es más grande, consume más combustible, no es tan resistente como el vehículo japonés, etcétera. Mientras que el D-Max tiene esa reputación, ¿verdad? Ser un pequeño camión que usted lo mete donde usted quiera. La gama de repuestos y todo lo demás también es mucho más fácil de adquirir en esos lugares. Entonces, no es tan fácil decir, vamos a hacer una inversión en un lugar solo porque se nos ocurre. No, hay que ver un montón de factores, ¿verdad? Y eso es lo que está ejemplificado aquí, ¿verdad? De cuando se quiere aperturar una sucursal, por ejemplo. Además, ya poniendo un poco el contexto en la realidad en la que estamos, con la actual emergencia mundial del COVID, ¿en qué fase del ciclo económico se está y qué vendrá después? Esa es una pregunta que les dejo abierta, ¿verdad? Porque ya hemos hablado, por ejemplo, en qué fase está Estados Unidos y dependiendo de esa fase sabemos en qué fase estamos nosotros, ¿verdad? Entonces les invito a que investiguen, ¿verdad? En fuentes confiables, en qué nivel de ciclo económico nos encontramos como país, ¿verdad? Porque eso da la pauta de qué tipo de decisiones vamos a tomar. ¿Por qué les dejo esta inquietud? ¿Por qué les invito a que busquen la respuesta a esa pregunta? Porque esto es estratégico saberlo. Porque va a determinar las respuestas asociadas a priorizar consumo, ahorro e inversión, en base a la función que se desempeñe, superavitario, deficitario, intermediario o entre contralor. ¿Ya? ¿Qué es el consumo? Es que lo que recibimos como ingreso lo consumimos hoy, ahora, ¿verdad? No guardamos nada para mañana, no invertimos, no nada, simplemente consumimos. ¿Por qué? Porque tenemos certeza que el día de mañana vamos a generar igual ingreso y vamos a poder ir consumiendo. Ese es un panorama. En otro, ahorro. ¿Qué es el ahorro? Es la parte del ingreso que no se consume, ¿verdad? Es lo que no consumo hoy para consumir mañana. Entonces, ¿qué tan conveniente es el ahorro? Bueno, todos coinciden en que siempre es bueno ahorrar, pero sabemos que nuestra economía, ¿verdad? Nuestra cultura, más que todo en Latinoamérica, no solo en El Salvador, es difícil que alguien pueda ahorrar. Primero, por la falta de disciplina para hacerlo. Y segundo, porque muchas veces pues hay bastante dificultad, mucho inconveniente que impide que se pueda hacer, ¿verdad? Entonces, y en el caso de la inversión, ¿qué es? La parte del ingreso que no se consume, que no se ahorra, sino que se busca que genere más ingresos. Eso es la inversión. Es decir, no lo consumo ahora, no lo consumo mañana, sino que lo pongo a trabajar. Esa es la inversión. Entonces, ¿de qué depende? ¿Qué rol juega usted en la economía? Si es superavitario, es una entidad o persona o empresa que tiene excedentes de dinero, que tiene cubiertas sus necesidades, cubiertos sus enfoques de ahorro y tiene para invertir. Es alguien superavitario. Deficitario, alguien que necesita financiamiento para algo. Personas o empresas que requieran financiamiento para alguna operación, para efectos de respaldar sus actividades económicas, etc. Intermediario, el papel que juegan los bancos, ¿verdad? Donde la gente deposita su plata y con esa plata los bancos prestan dinero a otra gente. Ese es un intermediario. Y el contralor, lo que hace el Banco Central de Reserva y la superintendencia. Verificar que las operaciones que hay entre superavitarios, deficitarios y entes contralores estén en base a la ley. Punto. ¿Verdad? Esos son los roles que se juegan ahí. Están las referencias bibliográficas, ¿verdad? Es lo que les mencionaba. Hay mucho apartado de macroeconomía en lo que hemos discutido y lo que tiene que ver con dinero y banca. Aquí hay una cuestión también del sistema financiero,
que es el sitio web al que pueden ustedes entrar. Eso como primer contenido. Y el segundo, o la lección 2 con la que vamos a ir finalizando la plática de esta tarde, es la siguiente. Tenemos ahora lo que son las relaciones con el sistema financiero. Mishkin sostiene que el sistema financiero es complejo e incluye muchos tipos distintos de instituciones financieras del sector privado, incluyendo los bancos, compañías de seguros, los fondos mutuos, las compañías de finanzas, bancos de inversión, que en conjunto están fuertemente reguladas por el gobierno. Hay que aclarar, una cosa es las relaciones en el sistema financiero y otra cosa es el sistema financiero. La práctica que tuvimos en la lección 1 era la parte introductoria, ¿verdad? ¿Qué es sistema financiero y qué elementos lo conforman? Ahora vamos a ver cuáles son las relaciones que se dan en el sistema financiero. Y lo primero que se menciona es que el sistema financiero es complejo, ¿verdad? O sea, ya estamos como volviéndonos más en detalle de lo que estamos discutiendo, no tanto en la parte introductoria, sino que ya entrando un poquito más a detalle. Se dice que es complejo e incluye todos los distintos elementos que están ahí. Aquí pueden ver ustedes un pequeño organigrama, ¿verdad? Donde tenemos un resumen de los distintos agentes que participan en el sistema financiero. Tenemos el Banco Central de Reserva como ente regulador, ¿verdad? Reconociendo que a partir de enero de 2001, el Banco Central de Reserva ya deja de ser la autoridad monetaria como tal del país, porque ya no tiene la capacidad de emitir moneda, ¿verdad? Ya no tenemos política monetaria acá en El Salvador. Por lo tanto, solo ha quedado como una entidad reguladora. De ahí tenemos la superintendencia del sistema financiero, que es el ente supervisor, es decir, este ente es el que verifica que todas las actividades y operaciones de los distintos agentes económicos estén apegadas a ley, porque tiene la facultad legal de imponer sanciones, ¿verdad? Eso es por eso que se menciona que es un supervisor, ¿ya? El BCR únicamente regula en términos de principios, doctrina, elementos técnicos, normas, etc. Pero el ente que se encarga de sancionar cualquier tipo de contravención a la normativa es la superintendencia. ¿Ya? Entonces, brevemente, ¿qué se menciona ahí? Tenemos las instituciones de ahorro y crédito, sistemas de pago, pensiones, seguros y fianzas, mercados bursátiles, otros, ¿verdad? Esos son como así a grandes rasgos los distintos agentes que hay. Por acá tenemos una información que está contenida en la página 4 del Marco General de Supervisión del Sistema Financiero, que es un documento generado por la Superintendencia, ¿verdad? Donde se menciona un concepto ya global, que está fechado a mayo de 2015. Es el último que ha salido. Donde se menciona qué es el sistema financiero en nuestro país. Y aquí lo tenemos. Mucho más completo, mucho más amplio que lo que está aquí. Sin embargo, la noción general aquí ustedes la tienen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el sistema financiero? Vámonos a lo que dice la superintendencia. Está integrado por los bancos, sociedades que conforman conglomerados financieros, administradoras de fondos de pensiones, sociedades de seguros, bolsas de valores, que en este caso tenemos una, ¿verdad? La BBVs, ¿verdad? Bolsa de Valores de El Salvador. Las casas corredoras de bolsa que trabajan en la bolsa de valores, sociedades especializadas en el depósito y custodia de valores, como la CEDEVAL, por ejemplo, Central de Depósitos de Valores, ¿verdad? Las clasificadoras de riesgo que aquí en el país no hay, o sea, con sede propiamente del país no hay, sino que lo que tenemos son sedes de entidades extranjeras, como la Pricewaterhouse, por ejemplo. Tenemos una sede aquí en el país que opera en base a consultores especializados que son formados por personas de Estados Unidos, porque la Pricewaterhouse es una empresa norteamericana. Tenemos las instituciones que prestan servicios de carácter auxiliar al mercado bursátil, agentes especializados en evaluación de valores y almacenes generales de depósito, bancos cooperativos que son diferentes a las cooperativas. Valga la aclaración. La cooperativa se caracteriza porque es su funcionamiento supervisado por el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, INSAFOCOP, ¿verdad? Tiene su propio marco regulatorio, tiene su propio esquema de funcionamiento financiero, que es la NIFASES, ¿verdad? La norma internacional de
información financiera para cooperativas, así es la NIFASE, así como tal. La aplicación de indicadores financieros se basa en indicadores PERLAS, ¿verdad? Que es un esquema específico de funcionamiento de cooperativas, pero en el caso de los bancos cooperativos, además de las instituciones y elementos técnicos que he mencionado, también la superintendencia los regula. O sea, un banco cooperativo tiene supervisión de dos partes, ¿verdad? Por el lado estatal, con el lado de lo que es el INSAFOCOP, y por el lado estatal, con el lado de lo que es la superintendencia. Pero ambos en campos distintos, ¿verdad? Uno en el administrativo y técnico, y el otro en el apartado financiero. Valga la aclaración para que no se confunda, ¿verdad? Banco cooperativo con cooperativo. Las sociedades de ahorro y crédito, ¿verdad? AMC, por ejemplo, Integral, por ejemplo, que no son bancos, pero son sociedades que prestan dinero, ¿verdad? No son cooperativas tampoco, sino que son sociedades de ahorro y crédito. Entonces también están reguladas por la superintendencia. Tenemos las sociedades de garantía recíproca, sociedades que ofrecen servicios complementarios a los servicios financieros, sociedades administradoras u operadoras de sistemas de pagos y liquidación de valores, dentro de lo que es la supervisión de la superintendencia y que forman parte del sistema financiero. Tenemos también Fondo Social para la Vivienda, ¿verdad? El Banco Central de Reserva de El Salvador, Fondo Nacional de la Vivienda Popular o FONAVIPO, el INPEP y el IS. ¿Por qué está el Fondo Social para la Vivienda y el Fondo Nacional de la Vivienda Popular? Porque la naturaleza de esas entidades es prestar dinero para que la gente compre vivienda. Entonces, tiene en esencia el mismo funcionamiento de una entidad que presta plata. Ahora, ¿es un destino único? Sí. ¿Hay requisitos específicos? Sí. Pero la naturaleza del servicio es la misma, prestar dinero. También tenemos que el INPEP, que ustedes saben que es el Instituto Nacional de Pensiones de Empleados Públicos, y el IS están dentro de eso, así como el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, que es el IPFA, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, dentro del concepto tenemos también que están las administradoras de fondos para pensiones. Y el INPEP, el IS y el IPFA son entidades que pagan pensiones. Entonces, por su naturaleza de funcionamiento, están dentro del sistema financiero. Son reguladas por la superintendencia. Porque antes de que existiera el INPEP, el IS era el que se encargaba de hacer el cálculo de pensiones de las personas que trabajaban, ya sea en el ámbito público o privado. Después surgió el INPEP, que era exclusivo para empleados públicos, ¿verdad? Los que trabajaban en todas las dependencias de Estado y autónomas. Y en el IS se hacía aquellos que trabajaban en el ámbito privado. Ahora, especial énfasis tiene que ver con esto, con el IPFA, porque lo que es la Fuerza Armada se considera como un segmento laboral aparte, ¿verdad? Por el sistema de prestaciones, naturaleza y todos los elementos que conlleva el hacer carrera en el ámbito militar. Además de esto, también tenemos la Corporación Salvadoreña de Inversiones, o la Corsaín, ¿verdad? Las casas de cambio de moneda extranjera, que hay algunas acá en el país, si bien es cierto, divisa como país no tenemos, porque ya el Colón está extinto, ¿verdad? Ahora en el recuerdo ha quedado, pero el hecho de que manejemos una moneda nos obliga a que tengamos también entidades que cambien esa moneda por otra divisa, ¿verdad? Puede cambiarse por moneda tanto del ámbito centroamericano, puede cambiarse por euros, yenes, yuanes, etcétera, ¿verdad? Toda la información que se requiere de cualquier divisa puede ser generada a través de lo que es las casas de cambio de moneda. Tenemos las titularizadoras como Encorp Inversiones, ¿verdad? Que es una de las más fuertes de las titularizadoras. Ya cuando estemos hablando del mercado financiero vamos a hablar en detalle de qué es una titularizadora. El Instituto de Garantía de Depósitos o IGD, Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero, el FOSAFI, el Fondo Salvadoreño para la Familia Microempresaria en todo lo concerniente a leyes y reglamentos, bolsas de productos y servicios, en general, las entidades que se refieren al artículo 7 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero. Es decir, en el artículo 7 de esta ley están más extensos todavía todos los elementos que conlleva el sistema financiero. Pero vean ustedes, el organigrama que tenemos acá es como la columna vertebral de lo que aquí se está reflejando a nivel de nuestro país, ¿ya? El sistema financiero en esencia es esto, como tal, teóricamente hablando, pero realmente hablando es esto, todo lo que está en este párrafo, ¿sí? El sistema financiero en Guatemala, por ejemplo, tendrá similitudes al nuestro, pero tendrá otras diferencias también. Igual en el de Honduras, Nicaragua, etcétera, ¿verdad? Dependiendo del país. Así es.
Pero en esencia, para nuestro amado El Salvador, esto es el sistema financiero. Vean ustedes que es bastante complejo, empezando por el número de participantes que hay, ¿ya? Por el tipo de entidades que interactúan en este sistema. Entonces, vean ustedes que es bien dinámico esto que estamos viendo. Entonces, una cosa es hablar de sistema financiero como tal y otra cosa es hablar de mercado financiero. Porque si se percatan, aquí tenemos este término, mercado financiero, y arriba decíamos sistema financiero. Hay que tener mucho cuidado, damas y caballeros, sobre todo en estos primeros acercamientos que estamos teniendo a la disciplina, porque mercado y sistema son diferentes. De entrada, sistema es más amplio que el mercado. O dicho en otros términos, el mercado es parte del sistema financiero, ¿sí? Entonces, la principal diferencia, ¿cuál es? Eso, la magnitud. El sistema financiero es más amplio que el mercado. Y el mercado forma parte del sistema, ¿verdad? Entonces, dejando eso claro, hay un concepto que se menciona en el siguiente. Mercado financiero es el espacio-tiempo físico o virtual donde se interactúan los agentes económicos que tienen excedentes de recursos o superavitarios, los que carecen de recursos deficitarios, quienes facilitan el flujo de recursos entre los dos agentes anteriores, obteniendo beneficio de ellos o intermediarios, y organismos de Contraloría que ejercen funciones de regulación y supervisión, procurando un intercambio eficiente y justo. En este caso, el Banco Central de Reserva y la Superintendencia. Retomando el ejemplo que les decía, cuando hablábamos de lo que era la interacción en tiempo real, producto del gran desarrollo de las TIC que hay en este momento, y ponía el caso de empresarios de China interactuando con empresarios de Dubái, norteamericanos interactuando con empleados japoneses en tiempo real, el concepto como tal de mercado financiero ha cambiado un poco. Del año 2001 en adelante, con la gran tecnificación que ha habido de los medios de comunicación para hacer negocios, el mercado financiero dejó de ser un espacio, ¿verdad? Físico o virtual. Ya no es el espacio. ¿Qué es el mercado financiero ahora? Es el momento en el que coinciden oferentes y demandantes, ¿ya? Porque no se requiere un espacio como tal, sino que lo que se requiere es la herramienta para tener la interacción en tiempo real. Entonces, un concepto actual, vigente, reciente de mercado financiero es el momento, no espacio, sino que momento, en el que interactúan mercados financieros, en el que interactúan oferentes, demandantes y reguladores. Si se percatan, ese es un concepto mucho más sencillo de digerir que el que tenemos acá. Pero como he dicho, analizando el contexto del concepto, ¿qué hace? Sacar los elementos clave. Oferentes, demandantes y entes reguladores. Punto. Entonces, ¿qué es lo que cambia ahora? Que ya no es un espacio, sino un momento. ¿Verdad? Porque el espacio físico ya es algo que quedó como desfasado desde el concepto de la interacción actual. Entonces, continuando con lo que es el mercado financiero, se puede decir que este tiene la siguiente derivación o las siguientes partes, ¿verdad? ¿Cómo se divide un mercado financiero? Primero, en la intermediación financiera directa a través del mercado monetario, denominado también mercado de dinero. Lo integran las instituciones bancarias públicas y privadas, instituciones no bancarias como sociedades, federaciones, cooperativas de ahorro y crédito. Aquí sí entran, ¿verdad? En el sistema financiero sí entran las cooperativas, no en el sistema, en el mercado financiero, perdón, no en el sistema financiero. Y otros servicios como sistema de pagos, pensiones, seguros, etc. Ese por un lado, en el caso de los mercados monetarios. El otro lado tiene que ver con el sistema de intermediación financiera indirecta. Aquí pusieron directa, pero es indirecta. Y tiene que ver con el mercado de capitales, donde se intercambian valores mobiliarios, acciones y bonos, constituido por el mercado de valores, que a su vez dinamiza el mercado primario y secundario. Cuando estemos de lleno en la siguiente unidad hablando de los mercados financieros, vamos a ver su clasificación. Primario, secundario, de corto, largo plazo, mercado de dinero, mercado de capitales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Toda la connotación. Como un primer momento manejamos eso. Sistema de intermediación financiera directa y aquí intermediación financiera indirecta. Aquí sería de corregir este apartado. Pero por las razones que ya mencioné, pues no se puede hacer el cambio ahí. En el primero, ¿qué es lo que vemos?
el apartado de las instituciones, donde se comercializa el dinero como tal, y en el otro se hace a través de ¿qué cosa? Activos financieros, acciones y bonos. Aparte de eso, no se pueden obviar las formas alternas y emergentes que se han venido desarrollando. Forex, por ejemplo, que es un apartado que vamos a ver más adelante a través de una conferencia que se les va a compartir, que tiene que ver con el mercado de divisas, ¿verdad? ¿Qué es una divisa? Es una moneda extranjera, diferente a la que tenemos en el país en circulación. Tenemos también los commodities, que es el mercado de materias primas, donde lo que se comercializa es un bien físico en términos de un insumo para producir. ¿Ya? Aquí que hablamos de petróleo, hierro, cobre, oro, plata, plomo, etcétera. ¿Ya? Ese es un mercado de commodities. Y obviamente, pues el Bitcoin, ¿verdad? Que es como el gran tema que se tiene últimamente en términos de lo que son los activos financieros. Porque hay que recordar que el Bitcoin es la moneda más, perdón, es el activo financiero de índole virtual más sonado aquí en el país, pero hay cientos de monedas virtuales, ¿verdad? USD Tether, Ethereum, Bitcoin y otras por ahí, ¿verdad? Que hay ahí una infinidad, ¿verdad? De esas monedas que tienen que ver con ese apartado, ¿verdad? Que tienen que estar relacionadas directamente con el uso de lo que son las criptomonedas, ¿verdad? Entonces, con ese apartado, damas y caballeros, estaríamos cerrando, ¿verdad? Lo que es este tema. Aquí están las referencias bibliográficas, ¿verdad? Que pueden ver ustedes, lo del sistema financiero, ¿verdad? Y estos elementos por acá también que están relacionados a lo mismo, para que ustedes puedan tener algún tipo de acercamiento a material adicional para que puedan revisarlo oportunamente. Pues en este punto vamos a finalizar la grabación para efectos de que ya demos por cerrada la discusión del tema que teníamos programado para este día.